Periodista sonorense, te saludo con mucho gusto, mi apreciada Sandra, y también ha investigado ella a los cárteles de la Ciudad de México y lo que está pasando ahorita en la capital del país, que le mete mucho ruido a la política a nivel nacional, a la política de seguridad y que está siendo, pues ahorita en el centro del huracán, también cuestionada por diferentes actores, pero ahora con diferentes ángulos. Ojo. A ver, ¿tú qué ves, Sandra Romandía, de lo que está ocurriendo y con la experiencia que tienes en cuanto a cómo opera el crimen organizado en la Ciudad de México? De que de hecho tienes un material, también un libro sobre lo que sucede ahí en la capital del país. El libro se titula Narco Ciudad de México. Buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días, Luis Alberto. Me da muchísimo gusto saludarte y a todo el auditorio en Hermosillo. Pues sí, mira, lo que pasó el viernes es evidentemente algo, bueno, de inicio inédito, escandaloso y casi peliculesco para lo que se ha vivido en esta ciudad. Es decir, es cierto que aquí el crimen organizado y la presencia de los cárteles ha sido cada vez más fuerte, que los grupos criminales se han ido fortaleciendo con estructuras y poder de fuego cada vez mayores. Esto fue en la última década, es decir, no es de hoy, no es de ayer, no es del año pasado. Eh, pero lo cierto es que no se había visto, hablando de datos duros, digamos, claros, un hecho como el del viernes. Hay cuestionamientos de por qué se adelantó García Harfuch a denunciar a un grupo criminal por el atentado, pero lo cierto es que se da en un contexto en el que a nivel local hay una administración que tiene una narrativa diferente a la anterior, como la de Miguel Ángel Mancera o la de Marcelo Ebrard, que es con Claudia Sheinbaum, sí vamos a ir contra los criminales. Desde que Omar García Harfuch entró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en octubre pasado, y antes, que ya estaba él en inteligencia de la Procuraduría Capitalina, pues se fijó objetivos y detenciones de líderes que al menos en datos duros, porque no estoy defendiendo una estrategia, en datos duros sí están, es decir, sí hubo muchísimas detenciones de los tres grupos principales que hay aquí, o sea, la Unión, el cártel de Tláhuac y el cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque a últimas fechas se diga que podría haber existido una alianza entre los tres. Pero lo cierto es que algo muy grave está pasando, ¿sabes? O sea, es como, sea como se quiera ver, esto es muy grave y es una alerta mayúscula que solo viene a ser una de las más fuertes y poderosas alertas con respecto a las que se han estado dando año con año de manera escalonada, como lo cuento en la columna del Washington Post este viernes, y que pues finalmente la inteligencia ha fallado, la estrategia ha fallado, y no se ha podido acabar con estos grupos que están controlando ciertas zonas de la Ciudad de México de una manera increíble. Ujú. Sí, no, sin duda, de que hay elementos, ¿no? de ataque, es decir, contra la delincuencia organizada en la Ciudad de México, sí, es un hecho, Sandra, es lo que me quieres decir. ¿Cómo llegamos a este punto entonces de que, porque, ojo, están muriendo inocentes también? La señora que Claro. murió, de los que pocos hablan, los policías que murieron, que de hecho ahorita a ver si podemos poner también el audio de la señora. ¿Qué tendría que hacer el gobierno entonces en medio de todo esto? Porque lo que también cuestiona Anabel Hernández es muy fuerte. Sí hay amenazas contra funcionarios federales, pero otra cosa, ella cuestiona el modus operandi de cómo sucedió. ¿Qué tendría que hacer el gobierno entonces, Sandra? Sea como sea, lo que tiene que haber es una estrategia de mucha mayor inteligencia. O sea, si fue planeado, orquestado este atentado con tiempo de anticipación o no, con qué información se contó, de qué manera fue porosa la corporación que debería cuidar a los capitalinos como para que se filtrara información sobre las rutas, el blindaje, las rutinas del máximo policía de la Ciudad de México, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que revisar que nos hablan de que urge una estrategia de inteligencia para que el crimen organizado deje de ser tema en la Ciudad de México y en el país, por supuesto. Esto es un tema que aquí en la Ciudad de México ha tenido una narrativa también muy local, o sea, mucho de crítica hacia las autoridades locales de por qué se dejó crecer esto, como te digo, de sexenios que lo negaron a luego un sexenio que intenta hacer algo en una estrategia que, insisto, no ha sido la más atinada de tener a líderes del narco en la Ciudad de México, no ha bajado la violencia, ni ha frenado las extorsiones, ni se ha acabado con el derecho de piso, es decir, no se ha traducido en más paz para los ciudadanos. Lo que sí es evidente es que tiene que haber una inteligencia mucho mayor, más sofisticada, más precisa, con mayor inversión, para poder penetrar estos grupos y poder desactivar este tipo de situaciones tan terribles y de terror, en la que hubo en esta ocasión
3 personas muertas. ¿Cómo ves lo que dice Anabel Hernández? ¿En qué sentido? De lo que ocurrió del atentado, de las formas de los atentados. Pues mira, hay muchísima especulación, o sea, desde el principio mis fuentes y algunas fuentes han cuestionado cómo se dieron las cosas, cómo reaccionó García Harfuch de inmediato, como el pasado, por supuesto, también de Omar García Harfuch, que de hecho tiene una investigación por el caso Ayotzinapa que pronto entiendo va a haber una resolución al respecto, que también cargaba otro tipo de temas con el Cártel de Jalisco en otros estados. Las especulaciones son mayúsculas. Yo trato de enfocarme como en los hechos que tenemos, en los datos duros, que es, no puede ser que el crimen organizado actúe así en la Ciudad de México y que siga siendo un tema preocupante y grave que deje muertos. ¿Y desde cuándo empezó esta evolución, Sandra? ¿Desde cuándo? Porque exacto, tú lo documentas ahí en el Washington Post, tu opinión, los atentados de la Ciudad de México, o por ejemplo, que se han presentado. Sí, digamos, la primera alerta que lo cuento o de las más importantes, fue diciembre del 2007, enero del 2008, cuando aparecieron 4 cabezas en 2 episodios distintos, 2 y 2, a unas cuadras del aeropuerto de la Ciudad de México. Ese fue el inicio del control de bandas locales de Tepito que tenían problemas con los Beltrán Leiva, que habían sido sus proveedores, digamos, históricos, y en el que rompen y empiezan a decidir hacer sus propios grupos. Después, en el 2010, viene un fortalecimiento de la Unión de Tepito, que es el grupo que hasta ahorita había sido el más fuerte en la ciudad, bautizado por la Barbie, digamos, apadrinado para darles armamentos y algunas lecciones de cómo ser un cártel fuerte, violento, que realmente se pueda expandir a más delitos que les dejen más dinero. A partir de ahí, estos grupos empiezan a crecer y es muy importante decirlo, o sea, cuando llega Miguel Ángel Mancera a la administración de la Ciudad de México y se empieza con este discurso de negación total, a pesar de que ya había denuncias de comerciantes diciendo nos están cobrando derecho de piso, a pesar de que había denuncias de personas que decían nos están invadiendo nuestro edificio, porque así actúan. O sea, la Unión de Tepito llega a tu casa un día en el centro y te dice salte porque sí, y está grabado y lo hemos denunciado con videos. Y no se ha hecho absolutamente nada. Esta impunidad te habla de cómo se fueron corrompiendo las bases policíacas desde su raíz y cómo el monstruo que es el narco fue expandiendo sus tentáculos, la medusa, hacia todos los puntos de la ciudad, o muchos puntos de la ciudad, y sobre todo puntos codiciados, por así decirlo, ¿no? Con alto nivel económico, turísticos, con gran actividad comercial, recreativa, hasta ver lo que digamos ahora. O sea, la colonia Roma, la mayoría de los bares saben que tienen que pagar su cuota, su derecho de piso. La mayoría de los antros en la Condesa sabe que tiene que hacerlo y que tiene que dejar pasar a los líderes al baño, a los dealers, para que hagan ahí sus negocios de droga. Y ahorita pues en pandemia están cerrados, pero esto se estuvo documentando en los últimos 3 años. Es decir, ha ido escalando porque se ha permitido por la impunidad y por la corrupción, por la colusión y por la omisión. Sin duda, como dices, también esa es otra realidad, de que hay una evolución del narco, de que hay una presencia, de que hay vamos a decirlo ya, un avance y penetración en la Ciudad de México, también lo es, y es lo que pues también has investigado. Sandra, te agradezco mucho y estamos en contacto, o como siempre nos vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno frente a lo que viene, porque esperemos exactamente como dices, que deje de ser tema, o debería de dejar de ser tema, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Gracias, Sandra, buenos días. Gracias, un saludo a todos por ello. Buenos días, voy con más información. Esto dijo